que las personas no simplemente le ponen atención a alguien porque está hablando. Algunas veces él iba a una sinagoga, otras veces iba a un areópago. Él andaba buscando una oportunidad para poder hablar de Cristo y que las personas realmente quisieran escuchar. Entonces, en una de esas veces estaba caminando por la ciudad de Listra. Había andado buscando una sinagoga, pero no había encontrado una. Había estado buscando la oportunidad, había caminado por la plaza, por el Areópago, había visitado los lugares donde los filósofos discutían, pero no se presentaba la oportunidad. Entonces él no desistió, siguió caminando, siguió orando hasta que una oportunidad se podía presentar. Entonces él empezó a orar fervientemente para que Dios mostrara cómo las personas le iban a escuchar. ¿Cómo iba a decir, hey, tengo algo que decirles, Cristo les ama? Entonces mientras estaba orando y caminando, vio a una persona que estaba pidiendo dinero. Esa persona estaba en el suelo, estaba completamente tirado en el suelo porque era una persona que no podía caminar. La persona extendió su mano para pedirle dinero a Pablo. Entonces cuando Pablo le vio, sintió como el Espíritu Santo le estaba diciendo, Él es la oportunidad que te estoy dando para que le hables de Cristo a otros. Entonces, si tú le sanas, las personas en todo el pueblo de Listra van a verlo caminar y le van a preguntar, ¿cómo es posible de que tú estás caminando? Y tú les vas a poder decir, yo estoy caminando porque Jesús me tiene caminando. Porque Él hizo eso en mí. Entonces Pablo entendió, el medio que Dios va a usar en este lugar para que yo hable de Cristo es que ese cojo pueda caminar. Entonces Él sanó al cojo y escúchenme, en el nombre de Jesús le impuso manos y le dijo, levántate y anda, como lo hacía Jesús, porque lo hizo en su nombre. Y el cojo extendió su pierna que no tenía, o sea, no es una de estas patrañas que salen en la televisión que ustedes han visto, que alguien que le dijeron, vos haces como que se estás cojo y cuando yo te diga caminar y todo eso. No, era alguien que no tenía pies y Pablo le dijo, levántate y anda, y el pie salió. Y lo más increíble de esto es que sin terapia esa persona empezó a caminar. Eso en sí mismo es milagroso. Después de que ustedes y yo hemos usado yeso, necesitamos una terapia, necesitamos a alguien que nos ayude. Las personas empezaron a ver caminar a este hombre por todo el pueblo de Listra. Y le preguntaron efectivamente, ¿qué pasó? Vos no caminabas. Y ellos dijeron, Jesús utilizó a un hombre llamado Pablo para sanarme. Ellos no entendían nada de eso. Entonces, en su propia lengua, en lengua licaónica, empezaron a adorar a Pablo. Ellos creían que Pablo era un semidios. Ellos creían de que Pablo había hecho el milagro y no Dios. Entonces Pablo, al darse cuenta de la aberración que estaba sucediendo, rompió sus vestidos y les dijo, ustedes son unos idólatras. ¿Por qué adoran a hombres? Yo no hice nada. Entonces la multitud se enojó y empezaron a arrojar piedras a Pablo. Escuchen esto. Pablo salió de Listra deprimido porque el ministerio no había funcionado. Solo había podido sanar a ese hombre, pero después de eso salió siendo apedreado. Escuchen esto. Un niño escuchó a Cristo por medio de Pablo en esa ciudad. El nombre de este niño era Timoteo. El nombre de su abuela era Eunice.
y el nombre de su madre era Loida. Esas dos mujeres no eran simplemente la abuela y la madre de Timoteo, eran mujeres de fe que habían fortalecido a Timoteo para ser un hombre de fe. Pablo se fue de Listra, terminó su primer viaje misionero, ya lo estudiamos, y regresó en su segundo viaje misionero, esta vez con Silas, ya lo estudiamos. Y otra vez va a Listra, y en Listra pregunta: ¿dónde están las personas que aceptaron a Cristo cuando yo vine por primera vez? Y encontró a Eunice, a Loida y a Timoteo. Los encontró ahí, perseverando. Pero esta vez no encontró a un simple niño, encontró a un joven con deseos de servir, con deseos de crecer. Entonces, ¿saben qué hizo Pablo? Le dijo: Timoteo, quiero que seas mi compañero de misiones. Quiero que vayas conmigo hacia Europa y hacia Asia por caminos inimaginables, y quiero que prediques el evangelio conmigo. Timoteo dijo: claro que sí, Pablo, lo voy a hacer. Yo acepté a Cristo la vez pasada que estuviste aquí en Listra. Solo dime qué hacer. Pablo le dijo: lastimosamente te tengo que pedir algo. Tú naciste de un vientre judío, y la promesa para los judíos es de que si naces de un vientre judío, tenés que ser circuncidado al 8º día. Y sé que vos no estás circuncidado. Si vas a hacer ministerio conmigo, debes de circuncidarte. Timoteo rápidamente le preguntó a Pablo: pero Pablo, tú mismo has enseñado en Galacia de que ya no es necesario cumplir todas esas normas religiosas que las iglesias enseñan, de que hay que vestirse o lucir de cierta forma para considerarte salvo. Tú mismo enseñaste que no debemos de confundir las costumbres eclesiásticas con la salvación por gracia, porque ahora me estás pidiendo que haga y que cumpla una de esas costumbres culturales. Y le dijo Pablo: sí es cierto, Timoteo, que tu salvación no depende de tu circuncisión, tu salvación no depende de tus costumbres, tu salvación no depende de tu iglesia, tu salvación depende de Cristo. Eso es cierto. Pero tengo que decirte algo. Si vos vas donde los judíos y predicás y ellos llegan a escuchar que no sos judío, te van a rechazar completamente y no vas a poder cumplir con el ministerio. Entonces Timoteo preguntó: o sea que esto no se trata sobre mi salvación, esto se trata sobre algunas de las cosas que yo tengo que sacrificar para cumplir el llamado de Dios en mi vida. Esto no se trata sobre mi crecimiento espiritual. Esto es algo tan práctico como que hay cosas que tengo que sacrificar, que tengo que poner a un lado, porque Dios me hizo un llamado y esas cosas van a estorbar. Pablo dijo: sí, de eso se trata. No se trata sobre darle la razón a los religiosos o no. No se trata de que ellos son los que todo este tiempo han dicho la verdad. Se trata de que vos cumplás tu llamado. Entonces Timoteo dijo: está bien, voy a circuncidarme. Buscó a un cirujano y se sometió a tal dura operación. Timoteo, después de eso, escuchen en lo que se convirtió en el sucesor de Pablo. Y por el sucesor de Pablo les estoy diciendo que él fue efectivamente el pastor de la iglesia de Éfeso, el supervisor de todas las iglesias de Asia Menor, y era casi que el hijo que nunca tuvo Pablo, porque en las cartas le dijo:
mi verdadero hijo en la fe. Y Pablo, cada vez que se sentía débil espiritualmente, mandaba a llamar a Timoteo. Timoteo también fue el que arregló las situaciones difíciles que estaban pasando en Corinto. Recordamos que la iglesia de Corinto, cuando estudiamos esas dos cartas, era todo un relajo. Pero Pablo escogió a Timoteo para ir a resolver ese relajo. A un jovencito, no más de 23 años. Algunos de ustedes acá ya son mayores que Timoteo. Un jovencito escogió Pablo para convertirlo en sucesor y para convertirlo en supervisor, para convertirlo en pastor, para convertirlo en un instructor para muchas personas. Y solo le pidió una cosa: un sacrificio. Luego conoció a Tito. Tito era un jovencito 100% griego. Entonces Timoteo conoció a Tito y le preguntó: hey Tito, ¿vos también te dijo Pablo que te circuncidaras porque si no, no podías servir? Y Tito se le quedó viendo con los ojos abiertos y dijo: no, ¿algún día me lo va a pedir? ¿Es un requisito para ser parte del grupo misionero de Pablo? Y Timoteo le dijo: bueno, yo no sé, quizás un día de estos te lo pida. Pablo, al enterarse de la conversación, dijo: Tito, usted nunca se va a circuncidar. Timoteo seguramente preguntó: ¿pero por qué? Y Pablo respondió: porque él no es judío, él es 100% griego. Y a los gentiles debemos enseñarles este ejemplo, pero a los judíos debemos darles otro ejemplo. Y ustedes dos están sirviendo de diferentes formas, pero para un mismo camino de salvación. Debo de acotar que estas conversaciones evidentemente no están en la Biblia. O sea, no está así que Tito le dijo y que Timoteo le dijo, ¿verdad? Yo solo estoy agregando por las cosas que están escritas en la Biblia de que Tito no estaba circuncidado, y había muchos que peleaban por esa misma razón. Entonces era una conversación creada, ¿verdad? No está en la Biblia. El punto es: Timoteo fue escogido por Pablo para hacer cosas muy grandes. Les pregunto yo a ustedes, ¿saben algo? Hagamos esto. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 22 años? ¿Podrían levantar su mano? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 22 años? Ok. Sí, es un 40%. Y todos los que no levantaron la mano tienen menos, ¿verdad? Entonces, un 40, 50%. Bueno, ustedes los que son mayores de 22 años, y algunos que hasta doblaron los 22 años, ¿verdad? Pero los que ya son mayores de 22 años, cuéntenme, ¿qué pasa si ustedes un día van al hospital y los tienen ahí acostados y les dicen: miren, le vamos a abrir un hoyo acá, ¿verdad? Y les vamos a sacar no sé, ¿qué se saca de aquí? Doctores, ¿qué se saca de aquí cuando les abran aquí? Apéndice, ok, perfecto, les van a sacar el apéndice. Y en eso entra un chamaco de 18 años. Y ustedes le preguntan al chamaco: hey, ¿cuántos años tenés? Ustedes. Y él dice: 18. Cuéntenme, ¿cómo se sentirían de eso? Y por cierto, ya los anestesiaron, están como a 2 minutos de quedarse dormidos, profundamente dormidos. ¿Cómo se sentirían? Alguien levante la mano y dígame. Gracias, Eduardo. Preocupado. Alguien se sentiría feliz y diría: hey, qué bueno que este chamaquito me va a abrir, ¿verdad? Aquí un hoyo. Todos se sentirían preocupados. Ustedes mismos no escogerían a un chamaco de 18 años que hiciera eso. No le darían un puesto importante. ¿Saben algo?
De eso es precisamente de lo que debemos de aprender. Pablo conocía el corazón de Dios. Pablo conocía que Dios había escogido a David, a Jeremías, a Ezequiel, a Salomón, a Josías, a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y puedo seguir nombrando a todos los menores de 22 años que a través de la Biblia Dios escogió y los puso en puestos importantes a dirigir ciudades completas o iglesias completas. Déjenme explicarles esto, que es el primer punto de nuestro estudio de hoy. Un joven solo es como un misil sin dirección. ¿Se imaginan una bomba nuclear, una ojiva nuclear, sin un dispositivo que le direccione a caer en un país? Es algo así como que si tiráramos un silbador amarrado a un mortero número 5. Se escucha tentador, por cierto. Pero de la misma forma, una ojiva sin dirección y que digan, hey, y que diga una de las potencias mundiales, construyamos una ojiva nuclear y no le pongamos dirección, solo pongámosle un gran poder y tirémosla, a ver a quién le cae. ¿Qué les estoy tratando de decir? Jóvenes, y no tan jóvenes ya, pero todavía jóvenes, aunque ustedes no lo crean, tenemos una gran pasión, tenemos una gran energía. Aún los que ya estamos rayando los 30, seguimos teniendo una gran energía y una gran pasión. Estos últimos días atrás hemos estado en un campamento de líderes y estábamos hablando con Miguel porque Miguel viene a ese campamento y le dije, hey, ¿vas a tocar y te vas a sacar el culto? Sí, hombre, claro que sí. Y muchos de los líderes que ya están un poquito más mayores, ¿verdad?, se estaban quedando dormidos en el almuerzo. Ya muchos me estaban diciendo, Carlos, ya me morí. O sea, este campamento de 24 horas me tiene muerto. Y aquí estamos. Tenemos energía, tenemos pasión. ¿Saben algo? Cuando los jóvenes que están aquí sentados sirven en capillas y hacen evento, los vieran, la pasión con la que hacen, la pasión con la que dirigen, el fervor con el que ponen las cosas y hacen todo. Tenemos mucho poder, tenemos mucha energía, podemos hacer muchas cosas, pero sin dirección somos como un misil sin dispositivo GPS. ¿Qué significa eso? Que esa misma pasión, ese mismo fervor puede llegar a lastimar a gente y puede llegar a lastimarnos a nosotros mismos. Si un joven no tiene a alguien que le esté dirigiendo, pronto todo lo bueno que tiene lo va a ocupar para dañar a personas. Pronto esa pasión y esa energía va a llegar a lastimarlo a sí mismo. Puede ser que la ocupe mal, puede ser que haga cosas mal, puede ser que sea arrebatado, no sé, van a pasar tantas cosas, pero les puedo asegurar que solemos ocupar toda esa energía, toda esa pasión que tenemos en cosas muy tontas y luego nos preguntamos, ¿y por qué no me sale nada bien? Porque toda nuestra pasión la ocupamos en cosas donde no debían de estar. Toda nuestra energía para desvelarnos la ocupamos en una serie de Netflix. Toda nuestra energía para poder pensar y resolver problemas la usamos para resolver cuál va a ser nuestra baraja de Clash. Y entonces, ¿para eso tenemos toda esa energía, toda esa inteligencia? ¿Ven a lo que me refiero? A un hombre de 40, 50 años le enseñamos, mira, esta carta hace esto y lo otro. Y, ¿cómo? ¿Qué? No van a entender. Porque ustedes y yo estamos llenos de esa energía, de esa pasión. Pero sin dirección va a lastimarnos
y vamos a lastimar a otros con esa misma pasión. Entonces, ¿saben algo? Cada uno de esos jóvenes que Dios escogió, también Dios puso a alguien que les dirigiera. Josías tenía a Joiada, así se llamaba el sacerdote. David tenía a Samuel. Salomón tenía a David. Timoteo tenía a Pablo. Todos esos jóvenes tenían a alguien que les dirigiera. Escúchenme. Botemos nuestro orgullo y aceptemos la realidad. Necesitamos ser dirigidos. Sí, nuestros padres son los peores del mundo, pueden decir. Sí, sus pastores son los peores del mundo. Sus líderes son incompetentes. Pero los necesitan. Porque son las personas que Dios ha puesto en sus vidas. Necesitamos dirección. O vamos a lastimar a otros y nos vamos a lastimar a nosotros mismos. Y odiamos que nos digan qué hacer. Odiamos que nos digan algo mal. Pero lo necesitamos. Necesitamos a alguien que dirija toda esa pasión y toda esa energía. Lo segundo que aprendemos de lo que Timoteo hizo, bueno, déjenme preguntarles algo. La filosofía actual de este mundo es: quiérete tal como eres. ¿Han escuchado esa filosofía? ¿Sí? Quiérase, usted está bien así como está. Puede llegar a sufrir problemas en los dientes cuando sea viejo porque no cuidó su alimentación, pero quiérase. Quiérase, ¿verdad? Acéptese tal como es. Ahora yo les pregunto algo. ¿Dios los ama tal y como ustedes son? ¿Alguien quisiera levantarme la mano y decirme sí o no? ¿Dios los ama tal y como ustedes son? Allá, Josué, grítame. Sí. Ok, perfecto. Gran convicción, Josué, gracias. Porque solo Josué está seguro de eso. Bueno, Dios nos ama tal y como somos. Romanos 5:8. Y siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros, tal y como somos. Pero, sí, Dios nos ama tal y como somos, pero Dios nos ama tanto que no va a dejarnos tal y como somos. O sea, sí, Dios nos acepta, Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama tanto que no va a dejarnos en ese estado, que no va a dejarnos así como estamos. Entonces, sí, Dios aceptó a Timoteo, Pablo aceptó a Timoteo, Timoteo fue bienvenido, pero lo amaba tanto Dios que no lo iba a dejar tal y como estaba. Le dijo: hay que cambiar ciertas cosas en tu vida que hoy por hoy no te permiten ni te van a permitir cumplir con tu llamado. Y si lo intentas, pronto te vas a dar cuenta que vas a tener una barrera enorme frente a vos, como un paredón con el que vas a estrellar tu cara y vas a terminar totalmente decepcionado de hacer ministerio o decepcionado de haberte involucrado en la iglesia. Entonces sí, vas a venir con esta gran pasión otra vez, pero como no quisiste escuchar, no quisiste cambiar esas áreas de tu vida que habías de cambiar, empezaste a caminar, agarraste fuerza, agarraste velocidad y de repente ahí se puso el gran paredón y estrellaste tu cara contra eso. Porque no esperabas que tu llamado incluyera cosas como esa. Y no crean que les estoy hablando
de cosas tan grandes como el pecado. Sí, obviamente necesitamos rendir el pecado, confesarlo delante de Cristo y pedir perdón. Sí necesitamos eso, ¿verdad? Pero también les estoy hablando de cosas tan simples como estas. Y les va a parecer gracioso, pero les voy a poner un ejemplo mío. Estuve buscando qué ejemplo ponerles porque tampoco quería exponerme mucho, ¿verdad? Cuando yo predico, mi papá me está evaluando, ¿verdad? Y una de las cosas que él no quiere que yo haga es que me toque la barba. Y yo siempre le digo, papá, ahí está la sabiduría. Cada vez que yo me la sobo, viene sabiduría. Pero me prohibió. Me dijo, no te toques la barba, no te puedes tocar la barba. Y en realidad pasé todo un culto predicando con él, no me toco la barba, no me toco la barba, no me toco. Y pasé así. Y ustedes dirán, Carlos, qué ridículo. Y sí, qué ridículo. Pero ¿saben algo? Esas pequeñas cosas que rendimos por el ministerio son las que nos permiten mejorar en lo que Dios nos está llamando a hacer. Quizás su líder les diga, mira, ¿por qué no dejas de decir esa palabra tanto para referirte a tu amigo? Ustedes saben cuál. ¿Cuál es la necesidad de seguirle diciendo a tu compañero ministerial esa palabra? Ustedes saben cuál es. Entonces, y si no saben cuál es, piensen en todas las que dicen mal que no se sienten seguros. Enhorabuena. Entonces, y ustedes me van a preguntar, Carlos, pero es ridículo, es mi amigo, yo lo quiero tratar así. Bueno, déjenme decirles esto. Un día vamos a tratar a nuestro amigo enfrente de alguien que espera mucho de nosotros. Y cuando nos escuche decir esas palabras, va a decir, no sé si puedo contar con él. Son pequeñas cosas que muchas veces tenemos que rendir, tenemos que dejar. Son cosas como tan simples y que a veces las personas nos dicen, trata de cambiar esto o lo otro. Y nosotros creemos que no es tan necesario. Déjenme decirles, es muy necesario. Y están otras que nos van a costar un poco más. Pablo luego, esa no la puedo dejar de pasar, Pablo luego escribió en la carta a Timoteo, Timoteo, el ejercicio para poco provecho, para poco es provechoso, pero el ejercitarte en la piedad más provechoso es. Entonces, ¿y a qué se está refiriendo Pablo? Miren, Timoteo había sido criado en Listra, una ciudad griega. Por lo tanto, su cultura de las olimpiadas, su cultura sobre ejercitarse era vasta. Entonces, él tenía el ejercitarse como una de las costumbres o una de las rutinas más grandes en su vida. Entonces, Pablo de forma cariñosa le dice, Timoteo, te ves muy bien, has ejercitado mucho, pero asegúrate de no pasar tanto tiempo ejercitándote que no te prepares para enseñar la Biblia, o que pases tanto tiempo en tus pasatiempos que no has dedicado ni un tiempo para servir a otros. Asegúrate de que, es cierto, estás trabajando y estás saliendo adelante con las cosas de tu vida, pero ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para entregarle a Dios un poco de lo que Él te ha dado? ¿Qué estás haciendo para servir a otros? ¿Qué estás haciendo para cumplir tu llamado? ¿Qué estás haciendo para que tu vida tenga un propósito más grande que para decir que lograste esto para ti mismo? Entonces van a haber sacrificios que vamos a tener que hacer y vamos a tener que decir como Timoteo,
Es cierto, he pasado haciendo todo esto, pero lo voy a dejar atrás porque Dios me ha dado un llamado. Y si no lo hacemos, pronto nos vamos a estrellar en la cara y nos vamos a dar cuenta que vivimos sin propósito. Terminemos con esto. La otra vez me invitaron a una fiesta de graduación. Se estaba graduando un amigo y no me invitaron a predicar, alguien más predicó. Y el pastor empezó a quejarse de los jóvenes. Empezó a decir estos millennials aquí, allá, allá, y esto y lo otro. Empezó a decir tantas cosas de los jóvenes. Yo dije, bueno, la verdad es que tiene razón en la mayor parte de las cosas, pero ¿saben algo? Me dolió la perspectiva de la juventud que tienen los adultos. Por supuesto que la primera reacción que nosotros tenemos o queremos sacar es: ¿y usted nunca fue joven? ¿Verdad? Pero ¿saben algo? Estaba pensando, cuando estabas estudiando esto, algo de razón tienen. Muchas de las cosas que dicen molestan porque llevan cierta razón. Entonces, lejos de querer cambiarlos a ellos y sus opiniones, yo pienso que algo más importante que el texto que leímos hoy nos enseñó. ¿Y saben qué es? Recuperar a la juventud. Recuperar el valor de la juventud no es algo cultural. No estoy como político diciéndoles invirtamos en la nueva generación. Estoy diciéndoles recuperar el valor de la nueva generación no es algo cultural, es algo bíblico. Está en la voluntad de Dios, escrita en la Biblia, que Él espera mucho de los jóvenes, que Él utiliza mucho a los jóvenes. Estoy diciéndoles que todos los que están acá, que en algún momento les han dicho incapaces, inexpertos o en su gran mayoría como insulto, inútiles, les estoy diciendo a todos los que nos han dicho eso: es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de recuperar el valor que nosotros tenemos delante de la sociedad y decir como Josías, decir como David, decir como todos esos ejemplos, decir como Timoteo: mi valor está en Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Nuestro valor no está en lo que los antropólogos digan sobre nuestras generaciones. Nuestro valor está en lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando Él se puso en la cruz y resucitó en el tercer día, Él lo hizo para que ustedes y yo supiéramos: tienen una nueva oportunidad todos los días de corregir todos los errores que alguna vez cometieron. Esa cruz es la puerta abierta para que ustedes puedan mirar a su pasado y decir: no me vas a seguir. Sí, soy joven, pero puedo salir adelante, pero puedo hacer las cosas bien, pero puedo ser un ejemplo para otros, pero puedo hacer sacrificios, pero puedo tomar decisiones de hombre. Sí, es cierto que el pasado duele y muchas veces creemos que vamos a quedar atados a ello, pero eso es una patraña terrible que el enemigo nos ha hecho creer. Que el pasado es demasiado pesado para no dejarnos movernos hacia nuestro llamado. Jesús se puso en esa cruz para que nosotros podamos saber que todos los días
Las puertas están abiertas para caminar en una vida nueva, una vida de esperanza. Es mi oración que ustedes sepan su llamado. Oremos.